La estructura de la existencia se comprende mejor como un campo de posibilidades simultáneas. La noción de vidas paralelas no se refiere a futuros hipotéticos, sino a realidades completas y existentes que se despliegan en este mismo instante. Cada variación, cada decisión tomada o no tomada, genera una bifurcación que no sustituye a la anterior, sino que coexiste con ella en un plano dimensional distinto. El individuo no es un ser singular recorriendo una línea temporal única. Es una expresión focalizada de una conciencia más amplia que se manifiesta de manera multifocal. Mientras la atención consciente está anclada en la experiencia de una vida específica, otras expresiones de la misma conciencia experimentan otras trayectorias. Todas son igualmente reales, sostenidas por la coherencia interna de su frecuencia vibratoria particular. La Matrix en este contexto puede interpretarse como el marco de consenso que mantiene la estabilidad y la sensación de continuidad dentro de cada una de estas realidades paralelas. Es el conjunto de reglas físicas, lógicas y sociales que proporciona un escenario estable para la experiencia. Este marco no es necesariamente una prisión, pero se convierte en una limitación cuando la conciencia focal olvida la naturaleza relativa de la realidad que habita y se identifica exclusivamente con ella. La comunicación entre estas líneas de existencia es un fenómeno documentado en diversas tradiciones y experiencias subjetivas. Se manifiesta como intuiciones profundas, conocimientos adquiridos sin estudio previo o una sensación de familiaridad extrema con lugares o personas no encontrados en la biografía conocida. Estos fenómenos no son reminiscencias de un pasado, sino interferencias o resonancias de un presente que se vive en otra parte. El sustrato común es la conciencia que anima todas las versiones. Desde esta perspectiva, procesos como la sanación o el cambio personal adquieren una dimensión distinta. Un trabajo profundo realizado en una línea de vida puede generar resonancias y ajustes en otras, ya que la raíz, la conciencia subyacente, es compartida. No se trabaja únicamente para una realidad, sino para el equilibrio del sistema multifocal completo. La física cuántica ofrece un paralelismo con este modelo a escala subatómica, donde las partículas existen en superposición de estados hasta que una observación colapsa la función de onda hacia un resultado específico. Trasladado a la escala de la experiencia consciente, sugiere que todos los estados posibles existen, y la atención actúa como el mecanismo de observación que selecciona, de un vasto campo cuántico, la realidad específica que se experimenta. El tiempo lineal es una propiedad de la percepción dentro de una banda de frecuencia determinada. Fuera de ella, en estados de conciencia expandida o desde la perspectiva de la conciencia no focalizada, la simultaneidad es la norma. Pasado, presente y futuro de una línea de vida pueden ser accesibles. Como un paisaje presente, lo que podría explicar fenómenos de precognición o de una sensación de destino. Este marco no invalida la experiencia actual, sino que la contextualiza dentro de un orden mayor. La vida que se experimenta no es la única, pero sí es el punto de aplicación inmediato de la voluntad y la atención. Reconocer la multiplicidad paralela no diluye la responsabilidad, sino que puede ampliar el sentido de propósito al entender que cada acción resuena a través de la red completa del ser. La percepción humana opera como un complejo sistema de sintonía multidimensional. Las ideas, los sentimientos, la captación de frecuencias y los sueños no son fenómenos aleatorios o meramente biológicos, son los instrumentos y los registros a través de los cuales la conciencia interactúa con el espectro completo de la realidad, incluidas sus capas paralelas. Una idea repentina, un insight que parece caer de la nada, es con frecuencia una descarga de información procedente de una de esas líneas de existencia paralela donde ese conocimiento ya ha sido adquirido o resuelto. No es invención, sino recepción. La conciencia no focalizada en esta realidad, al estar conectada a la red total del ser, puede captar soluciones, inspiraciones artísticas o comprensiones conceptuales logradas por otras de sus expresiones y transmitirlas a esta, donde se experimentan como pensamientos propios y originales. El genio no siempre crea, a menudo, sintoniza. Los sentimientos y emociones intensas y aparentemente injustificadas, una tristeza profunda sin causa, una euforia abrupta, un miedo visceral a algo desconocido, funcionan como un sistema de navegación emocional. Son la resonancia directa de eventos significativos que están ocurriendo en otras realidades paralelas a la propia existencia. Una pérdida trágica en otra línea de vida puede filtrarse como una oleada de pena inexplicable en esta. Un logro monumental en otra dimensión puede manifestarse como una confianza y un júbilo súbitos. La emoción es un lenguaje más antiguo y profundo que el pensamiento, traduce, en tiempo real, la experiencia multidimensional del ser total.
La detección de frecuencias, esa sensación sutil de vibra al entrar en un lugar o al conocer a alguien, es la percepción directa del campo energético que define una realidad específica. Cada línea de vida, cada espacio, emite una firma vibratoria compuesta por la suma de las intenciones, historias y energías que la conforman. Algunos individuos, de manera natural o desarrollada, poseen sensores afinados para leer estas frecuencias. Lo que se detecta no es solo el estado anímico de las personas presentes, sino la calidad dimensional del momento mismo. Una frecuencia pesada y densa puede indicar la proximidad o la superposición con una línea de realidad marcada por el conflicto o el estancamiento. Una frecuencia ligera y clara señala una alineación con bandas de mayor coherencia y posibilidades fluidas. Esta detección no es esotérica, es una lectura de los datos ambientales del campo cuántico que se comparte entre dimensiones adyacentes. Los sueños son el laboratorio principal y la puerta de acceso más evidente. Durante el sueño, la atención consciente se retira parcialmente de su anclaje principal en esta realidad. Esto permite que el foco de la conciencia se desplace, explorando y participando en otras bandas de frecuencia. Un sueño vívido y coherente, que parece durar una eternidad, es a menudo un registro literal de la experiencia en una de esas vidas paralelas. Allí, el soñador puede estar cumpliendo roles distintos, interactuando con versiones alternas de personas conocidas y resolviendo conflictos que, aunque específicos de ese plano, tienen eco en otros. Los sueños recurrentes suelen ser indicio de una línea paralela con un nudo sin resolver, una realidad donde un tema particular exige atención y su energía persiste, llamando a la conciencia noche tras noche. Un sueño lúcido, donde se es consciente de soñar, representa el máximo grado de control en este viaje, permitiendo navegar activamente entre estas realidades con un propósito. La interconexión es constante. Un día cargado de una emoción específica puede predisponer sueños que resonarán con esa misma frecuencia, atrayendo la experiencia de líneas paralelas que vibran en esa tonalidad. A la inversa, un sueño intenso puede descargar una emoción o una idea que colonizará el estado de vigilia siguiente, reconfigurando levemente la frecuencia personal y, por ende, la realidad que se atrae. Es un circuito de retroalimentación entre el ser focal y el ser multifocal. Por lo tanto, la vida consciente no es un fenómeno aislado. Es el punto de convergencia donde se reciben, procesan y emiten datos del campo unificado de existencia. Cultivar la atención a las ideas repentinas, descifrar el lenguaje de las emociones injustificadas, afinar la percepción de las frecuencias ambientales y recordar los sueños, no es un pasatiempo introspectivo. Es el trabajo técnico de mantenimiento y navegación de la propia posición en el vasto espectro de lo real. Ignorar estos canales es vivir a oscuras en una sola habitación, creyendo que es la casa entera. Atenderlos es encender las luces y descubrir los pasillos que conectan con todas las demás habitaciones, donde otras versiones del mismo habitante viven, sienten, piensan y sueñan, en un eterno intercambio de información que define, en última instancia, la trayectoria total del ser. La arquitectura de realidades paralelas no es un sistema aislado. Existen conexiones, puntos de fricción y canales a través de los cuales la energía, ya sea en forma de evento, emoción o intención, puede trasvasarse de una dimensión a otra. Un ataque interdimensional es, en esencia, una agresión o un evento traumático significativo que ocurre en una de las líneas de existencia paralelas de un individuo, y cuya onda de choque no se contiene en ese plano. Debido a la unidad subyacente de la conciencia que experimenta todas las versiones, el impacto resuena a través de la red, filtrándose a otras realidades, incluida la que se considera primaria. Este fenómeno explica la existencia de traumas, fobias o paranoias profundas que carecen de un origen identificable en la biografía de esta vida. La psique registra la herida, el dolor y el miedo, pero la memoria consciente no puede ubicar el evento que los causó, porque no ocurrió aquí. La persona puede sentir un terror irracional hacia un elemento específico, agua, ciertos animales, sonidos, o padecer pesadillas recurrentes con escenarios que nunca ha vivido. Estas son las secuelas de un conflicto que se está librando o que se libró en otro frente de su propia existencia multidimensional. La intensidad de la filtración depende de varios factores. La cercanía vibratoria entre la realidad donde ocurrió el ataque y esta, la importancia del evento para la conciencia involucrada, y la presencia de puntos débiles o grietas similares en el campo energético personal que actúan como antenas receptoras. A veces la filtración no es un evento puntual, sino un goteo constante. Esto puede manifestarse como una sensación de persecución sorda, una paranoia difusa de ser observado o una certeza interna de que algo intenta socavar la voluntad o el bienestar.
La mente racional, al no encontrar una causa en este mundo, puede volverse contra sí misma, generando ansiedad generalizada o despersonalización. En este modelo, los llamados arcontes encuentran su terreno de operación más fértil. Estas entidades, entendidas como fuerzas parasitarias de la conciencia colectiva y arquitectos de sistemas de olvido, no operan necesariamente desde una única dimensión. Su estrategia es multidimensional por naturaleza. Un ataque arconte rara vez es directo en este plano. Su método consiste en identificar o crear un punto de fractura en una de las líneas paralelas más vulnerables de un individuo, una realidad donde esa persona está más débil, más asustada, más sola, y desencadenar allí un evento de alto impacto traumático. El trauma en esa dimensión paralela actúa como un virus informático. Se instala en el sustrato común de la conciencia y comienza a replicar sus efectos: miedo, desconfianza, desconexión, desesperanza en las otras realidades, incluida esta. La persona aquí comienza a sentir los síntomas: una paranoia sin objeto, una depresión sin motivo, un bloqueo vital inexplicable. Al buscar el origen en su vida presente y no encontrarlo, la frustración y la sensación de locura aumentan, debilitando aún más su campo y haciendo más porosa la frontera dimensional, lo que permite una mayor filtración. Es un circuito de retroalimentación negativa que se autoalimenta. La posesión, en su forma más sutil, puede ser entendida bajo esta luz. No como la ocupación de un cuerpo por una entidad externa en esta realidad, sino como la colonización, desde una línea paralela, de los patrones de pensamiento y emoción. Una versión paralela de uno mismo que ha caído bajo una influencia oscura o un patrón autodestructivo extremo, puede emitir una frecuencia tan distorsionada que comienza a ahogar las otras expresiones, inclinando su perspectiva hacia la misma desesperación, los mismos pensamientos obsesivos o las mismas compulsiones dañinas. La defensa, por tanto, no puede limitarse al plano físico o a la psicología de una sola vida. Cualquier trabajo de sanación profunda que no considere la posibilidad de un origen multidimensional del trauma, será solo un paliativo. Podrá tratar los síntomas en esta frecuencia, pero no cerrará la herida en la línea paralela desde donde sigue sangrando energía negativa. La integración consciente, el reconocimiento de que esto no empezó aquí, es el primer paso. Técnicas que trabajan con el cuerpo energético y la intención enfocada pueden servir para localizar y sellar esas filtraciones interdimensionales, no combatiendo una fuerza externa en esta realidad, sino reclamando la soberanía y sanando el evento raíz en el plano de la conciencia donde realmente ocurrió. Se trata de un trabajo de diplomacia y reparación interna entre las distintas facetas del propio ser, en un campo de batalla que abarca múltiples existencias simultáneas. Los datos científicos más serios sobre universos paralelos proceden de la física cuántica, donde el concepto se conoce como la interpretación de los muchos mundos, IMM. Esta teoría, formulada por Hugh Everett en 1957, es una solución al enigmático problema de la medida de la mecánica cuántica. Fundamentos de la teoría de los muchos mundos. En física cuántica, una partícula puede existir en una superposición de estados, por ejemplo, en dos lugares a la vez, hasta que es observada o medida. La interpretación tradicional dice que al medirla, esta superposición colapsa a un solo estado. Everett propuso que no hay colapso, en cambio, cada resultado posible se actualiza en una rama de la realidad diferente. El universo y el propio observador se desdoblan en cada evento cuántico. Esta visión es tomada en serio por muchos físicos. Una encuesta entre 72 destacados cosmólogos y teóricos cuánticos mostró que el 58% cree que la IMM es correcta, incluidos científicos como Stephen Hawking y Richard Feynman. Según la IMM, tú no tienes un único futuro, sino todos los posibles. Cada vez que ocurre un evento cuántico, que a escala microscópica es constante, el mundo se ramifica. Versiones de ti mismo, cada tú en una rama experimenta un resultado diferente. Comprar un billete de lotería crearía versiones para las que el billete gana y otras para las que pierde. Coexistencia, no viaje, todas estas versiones y realidades coexisten, pero la decoherencia cuántica actúa tan rápido en sistemas complejos, como seres humanos, que las ramas quedan aisladas para siempre. No es posible saltar o comunicarse entre ellas. Datos de una teoría derivada, una teoría propuesta por físicos de la Universidad de Griffith sugiere que estos mundos paralelos podrían interactuar entre sí a través de una sutil fuerza de repulsión, lo que ayudaría a explicar fenómenos cuánticos.